Eh, el día de hoy vamos a ver lo que son la clasificación de las cefaleas. Vamos a tratar las cefaleas primarias, son las más frecuentes, ¿no? Y el día de mañana vamos a ver las cefaleas secundarias. A ver, siguiente. Ya. Como vemos acá, tenemos a las cefaleas primarias, entre ellas está la migraña, la cefalea tensional o tipo tensión, las cefaleas autonómicas trigeminales y otros tipos de cefaleas primarias. En el caso de las cefaleas secundarias, tenemos cefaleas asociadas a TEC, asociadas a traumas vasculares, también tenemos cefaleas asociadas a sustancias, ¿no? O privación de ellas, asociadas a infección, a alteración de la homeostasis, alteraciones psiquiátricas y también tenemos las neuralgias craneales. Siguiente. Entonces vamos a empezar con la cefalea tigemigraña. Ustedes habrán visto que en la consulta no vienen muchas pacientes, mujeres también, que refieren que tengo migraña. El término migraña a veces es mal utilizado, ¿no? Y el diagnóstico en algunos pacientes no es tan fácil, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué criterios diagnósticos nos van a dar en la migraña y los tipos de migraña. La migraña va a ser un trastorno neurológico complejo, ¿no? De alta prevalencia que se va a caracterizar por episodios recurrentes de dolores de cabeza, con otros síntomas asociados. Actualmente, se ha estudiado, ¿no? Ampliamente y se ha visto que hay una parte genética, ¿no? Es un trastorno hereditario en el procesamiento sensorial. Siguiente. Entonces, se han detectado algunos genes, por ejemplo, para las migrañas hemipléjicas familiares, ¿no? En cuanto a las mutaciones, porque a mí dicen, ¿no? En la actualidad hay 3 mutaciones ya definidas en el fenotipo de migraña hemipléjica familiar, ¿no? Aunque el 30% de los pacientes con los síntomas clínicos no tienen ninguna de estas mutaciones conocidas. Estas 3 mutaciones, ¿qué es lo que va a hacer, no? Va a aumentar la actividad del glutamato y el potasio, lo que va a activar la depresión cortical propagada. Ahora vamos a ver qué es la depresión cortical propagada. Siguiente. En cuanto a la fisiopatología, ya vamos a ver que la fisiopatología es un tanto compleja, ¿no? Antiguamente teníamos una teoría de la fisiopatología de la migraña, que era la teoría vascular, donde se proponía que había una vasoconstricción, ¿no? En el mecanismo de la hora de la migraña y un mecanismo de vasodilatación en el mecanismo del dolor, el cual no ha sido respaldado por evidencia suficiente, ¿no? Entonces, ahora último, lo que se ha visto, ¿no? Con los avances ya significativos, que la fisiopatología está destinada a varios aspectos, ¿no? De bases genéticas, anatómicas, fisiológicas, moleculares, ¿no? Que van a estar subyacentes a este trastorno. Siguiente. Entonces, ¿qué es la depresión cortical propagada? Va a ser una onda de despolarización neuronal que se va a propagar de forma lenta, ¿no? En la corteza cerebral. Esta onda va a suprimir la actividad neuronal espontánea, lo cual va a ocasionar cambios en el calibre vascular y el flujo sanguíneo, que sería la fase inicial. Luego va a haber una fase de hipoperfusión, que va a ser la más duradera, y esto va a ocasionar cambios en el metabolismo energético en cuanto a la liberación de mediadores químicos, ¿no? Glutamato, óxido nítrico, ¿no? Protones, prostaglandinas. Siguiente. Entonces, estos cambios corticales, ¿no? Que van a ocasionar la liberación del ADP, glutamato y otras en neuronas gliales y vasculares, ¿no? Activando metaloproteínas, van a romper la barrera hematoencefálica y van a activar las terminales trigeminales, lo que va a ocasionar el dolor migrañoso. Siguiente. Entonces, la migraña es un dolor visceral,
Los receptores sensitivos se van a localizar en aferentes del nervio trigémino y arterias, ¿no?, de aracnoides y dura madre. El sistema trigémino vascular va a estar constituido por vasos meningios, ¿no?, y fibras sensitivas procedentes de la rama oftálmica del nervio trigémino. Estas van a rodear dichos vasos y estas fibras, ¿no?, van a ser de tipo A, delta y C. También van a formar parte de este sistema las primeras raíces cervicales, cuyas aferencias van a acabar en el núcleo espinal del nervio trigémino. Siguiente. Entonces, tenemos dos tipos de conducción, ¿no?, en cuanto a la fisiopatología. Tenemos la conducción antidrómica y la conducción ortodrómica. Ajá, ya. Entonces, en la conducción ortodrómica, la información nociceptiva va a llegar hasta el núcleo caudal del trigémino, ¿no?, las neuronas de segundo orden, luego se van a ir al tálamo, donde vamos a encontrar neuronas de tercer orden, luego a la corteza sensorial y luego en la corteza sensorial se va a dar, ¿no?, la sensación subjetiva de dolor. Ahora, en la conducción antidrómica, va a haber una liberación, ¿no es cierto?, a nivel meningio de neuropéptidos y vasoactivos que van a originar una inflamación meningia estéril. Siguiente. Entonces, este es como un cuadro resumen donde nosotros vamos a apreciar, ¿no?, las manifestaciones clínicas según las áreas donde se afecta, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué vamos a ver? Acá tenemos las aferencias del trigémino que van a surgir del ganglio trigémino. Ahí podemos observar, está en violeta, ¿no es cierto?, con las señales TG. Entonces, estas aferencias van a inervar estructuras craneales, ¿no?, como vemos, y van a inervar también estructuras vasculares y la dura madre. Estas aferencias van a converger en aferencias cervicales, ¿no?, del ganglio de la raíz dorsal cervical. Ahora, esto va a pertenecer en el complejo cérvico trigémino cervical, ¿no? Ahí tenemos, si podemos observar, en el tronco con las iniciales TCC, ¿no?, de color naranja. Y también va a estar en la columna cervical superior. Las neuronas de segundo orden en el complejo trigémino cervical se van a proyectar hacia el tálamo. Y ahí vamos a tener neuronas tálamo-corticales que van a transmitir la información sensorial a múltiples áreas. Como podemos observar, ¿no?, la información va subiendo, ¿no? Neuronas de segundo orden, de tercer orden, ¿no?, hasta la corteza. Entonces, varias estructuras, por ejemplo, la médula rostroventral, el locus ceruleus, la sustancia gris, ¿no?, los núcleos hipotalámicos se van a implicar en la modulación sensorial trigémino-vascular. Entonces, esta vía parasimpática nos va a dar los síntomas autonómicos craneales, ¿no? Ahora, ¿qué vemos acá? ¿No? En la parte superior, ¿no es cierto?, vemos en la corteza que nos va a dar la sensibilidad sensorial, la fotofobia, sonofobia, cambios del estado de ánimo, atención, alteraciones en la cognición, ¿no? Cuando ya tenemos la afectación en el tálamo, ¿no?, va a haber el procesamiento de la entrada sensorial involucrada con síntomas de dolor, alodinia, fotofobia. Ahora, ¿qué más tenemos, no? Alteraciones del sueño, de la vigilia, el bostezo, ¿no?, antojos, comida, ¿no?, según los núcleos afectados. Va a haber molestias en el cuello, alteraciones de la excitación, hábitos de alimentación, alteraciones del sueño, ¿no?, dolor en el cuello, dolores y síntomas autonómicos craneales. O sea, como podemos observar, la fisiopatología de la migraña es bien compleja. Incluso tiene que ver mucho con la personalidad. Los pacientes con migraña o las pacientes con migraña tienen un tipo de personalidad tipo A. Son personas, pues, no sumamente exigentes,
¿no? Que quieren todo perfecto, perfeccionistas, ¿no? Se exigen mucho, ¿no? Viven en el estrés, ¿no? Ese es su tipo de personalidad. Y, por ejemplo, las alteraciones, por ejemplo, como el bostezo, el dolor, la alodinia, a veces pueden ser como síntomas prodrómicos de migraña, ¿no? Hay pacientes que dicen, no, ya empiezan a bostezar, ya me va a venir la crisis de migraña, ¿no? Siguiente. Entonces tenemos etapas o fases de la migraña. Como decíamos, hay pródromos, síntomas prodrómicos, viene luego los síntomas del aura, la crisis y la resolución. Siguiente. Entonces, en los pródromos podemos tener, perdón, cambios de ánimo, molestias abdominales, fatiga. El aura puede ser de muchos tipos. Generalmente tenemos auras visuales, ¿no? Que pueden ver lucecitas, pueden ver destellos o puede ver gusanitos, ¿no? Generalmente del lado donde sienten más el dolor, ¿no? Y luego viene la cefalea, ¿no? Que va a ser de características pulsátil, ¿no? Asociada a fotofobia, fonofobia, náuseas o vómitos, que pueden empeorar con el ejercicio. Y ya la fase resolutiva, ¿no? Donde el paciente está un poco más ya descansado, ¿no? Y los postpródromos, pues no, ya el paciente hace sus actividades normales. Siguiente. Ajá. Bueno, este es un cuadro donde para conocimiento de todos los tipos de migrañas que existen, ¿no? Según la clasificación internacional de cefaleas. Tenemos las migrañas con aura, las migrañas sin aura, ¿no? Las migrañas con aura típica, las auras típicas con cefalea, también existe la aura típica sin cefalea, ¿no? Los pacientes solamente tienen el aura y no presentan el dolor de cabeza, migrañas con auras troncoencefálicas, la migraña hemipléjica, ¿no? Familiar tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? La migraña retiniana. Y bueno, también tenemos la migraña crónica. Las complicaciones de la migraña, un estado de mal migrañoso, ¿no? Un aura persistente sin infarto, el infarto migrañoso, ¿no? Crisis epilépticas desencadenadas también por migraña, ¿no? También hay un diagnóstico de migraña probable, ¿no? Migraña sin aura probable, migraña con aura probable, y los síndromes episódicos que pueden estar asociados a migraña, trastornos gastrointestinales recurrentes, síndromes de vómitos cíclicos, ¿no? Migraña abdominal, vértigo paroxístico benigno o incluso también la tortícolis paroxística benigna. Siguiente. Entonces, vamos a tocar la migraña retinal, ¿no? ¿Qué es la migraña retinal? Va a haber un compromiso visual monocular durante la crisis de la migraña o en pacientes que ya tienen antecedentes de migraña con compromiso visual monocular. Generalmente es transitorio, puede ser permanente, puede haber cuadrantonopsia altitudinal o total, puede haber una constricción periférica rápidamente progresiva o una recuperación del centro hacia la periferia, ¿no? Se presenta antes, durante y después de la cefalea, dura más o menos 60 minutos y es más frecuente en jóvenes. Siguiente. La migraña oftalmopléjica va a ser unilateral, ¿no? En el lado afectado del nervio oculomotor, ¿no? Se va a instalar durante la crisis, puede durar días o semanas, y la recuperación en la mayoría de casos va a ser después de estos episodios repetitivos. Bueno, hay que tener mucho cuidado en este caso, ¿no? Si bien no es muy frecuente, es raro, pero también hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Un aneurisma de la carótida, un síndrome de Tolosa-Hahn, ¿no? Granuloma TB, ¿no? Por eso es muy importante el examen físico neurológico adecuado. Siguiente. Entonces, ahora sí, lo que vemos con más frecuencia, ¿no? Los criterios diagnósticos para una migraña sin aura. ¿Qué tenemos? Nos dicen que tenemos que tener al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y D, y si cumplen los criterios restantes, pero son menos de 5 crisis,
se notifica como una migraña probable, sin aura. Entonces, el criterio B nos dice que la duración de la crisis son de 4 horas a 72 horas. ¿A qué se refiere? Se refiere a las crisis no tratadas o tratadas sin éxito. ¿Ya? Si el paciente se queda dormido y se despierta sin cefalea, se contabilizará toda la hora del sueño, ¿no es cierto? Hasta que se despertó. Siguiente. En el criterio C tenemos la cefalea tiene que tener las siguientes características, ¿no? Al menos dos de las siguientes características: localización unilateral y la calidad pulsátil. La mayoría de pacientes con migraña tienen una localización unilateral. Te dicen, no, me duele toda la mitad derecha, toda la mitad izquierda, pero si bien es cierto, también hay pacientes que puede cambiar de lado o puede ser también bilateral, ¿no? Pero en estos casos hay que buscar otros diferenciales también, ¿no? El tipo de cefalea pulsátil, ¿no? También es en la mayoría de pacientes, 50% de los pacientes pueden tener calidad pulsátil, pero ahí, por ejemplo, hay que evaluar bien o hacer una buena anamnesis, ya que los pacientes no te refieren exactamente qué tipo de dolor tienen, ¿no? Entonces ahí hay que ir orientando al paciente, idealmente, ¿no? ¿Cómo le duele? ¿Le punza? ¿Le aprieta? ¿Le late? ¿No? Le hormiguea, ¿no? ¿Le arde? ¿Le quema? ¿Qué siente usted? ¿No? Entonces, eso es muy importante determinar en nuestra anamnesis. Los pacientes no nos van a decir, ellos te dicen, no, tengo un dolor y tengo un dolor. Entonces hay que explicar y hay que tratar de ser lo más detallado posible, ¿no? En decirles, necesitamos ver y saber qué tipo de dolor tiene el paciente, ¿no? En pacientes con, por ejemplo, ya con comorbilidades como por ejemplo ansiedad es un poco más complicado todavía, ¿no? Porque todo lo que le digamos el paciente lo tiene, te va a decir, a ver, le punza, sí me punza, le arde, sí me arde, le late, sí me late, te van a decir todo me da. Entonces, ahí también, ¿no? Es un poco a veces difícil en la anamnesis determinarlo, ¿no? Pero normalmente en la consulta, cuando nosotros hacemos, ¿no? Les explicamos, te aprieta, ¿no? Te punza o te late, ¿no? ¿Cómo es el dolor? Más o menos. Ahí sí, la mayoría de pacientes dicen, no, me aprieta y me punza, o si te dicen, no, me late. Lo otro también que es importante, ¿no? Ver es la intensidad. La intensidad en los pacientes con migraña va a ser moderada a grave, ¿no? O sea que va a interferir en sus actividades diarias o impide sus actividades habituales. Entonces, generalmente, ¿qué nos dicen los pacientes? Los pacientes nos dicen, no, me duele tanto que yo no aguanto. Entonces, ahí decimos, si bien se puede clasificar con la escala de EVA, ¿no? El dolor del 1 al 10, generalmente nos van, no, sí, me duele un 10, ¿no? Pero ¿qué podemos preguntar? Les podemos decir, no, a ver, cuando usted tiene mucho dolor de cabeza, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué hace usted? Si está trabajando y tiene mucho dolor de cabeza, ¿puede seguir trabajando o tiene que parar sus actividades? Entonces, la mayoría de pacientes con migraña, o sea, te dice, no puedo trabajar. El dolor no me permite trabajar y me tengo que echar a dormir, no puedo hacer mis actividades. Pero en los pacientes, por ejemplo, con cefaleas tensionales, que muchos dicen, no, tengo migraña, pero en realidad no es migraña, entonces, ¿qué le dicen? No, sí puedo hacer mis cosas, o sea, me aguanto el dolor, ¿no? Pero sí puedo hacer mis actividades diarias. O bien te dicen, no, me mojo la cabeza y se me pasa. A un paciente con migraña eso no va a ocurrir, ¿no? La intensidad es moderada a grave, va a interferir en sus actividades diarias. Entonces, si preguntamos, ¿no? ¿Interfieren en sus actividades diarias? El paciente te va a decir sí, pero si le decimos, ¿qué hace usted cuando tiene mucho dolor? ¿No? Ahí nos explica y ya es como que nos da más luces para llegar a un mejor diagnóstico, ¿no? Se agrava o no se agrava con actividades físicas habituales o impide la realización de ellas, ¿no? Entonces necesitaríamos dos de estas características para poder
llegar a nuestro diagnóstico, ¿no? Si es localización unilateral, si es de calidad pulsátil, ¿no? La intensidad tiene que ser de moderada a grave y se empeora con la actividad física, ¿no? Siguiente. En el criterio D tenemos algunos de estos síntomas, ¿no? Que pueden estar presentes, como náuseas, vómitos, ¿no? Y acá también es importante hacer una buena anamnesis, o sea, te dicen, ¿no? Y tiene náuseas y vómitos, entonces a veces los pacientes, en toda su ansiedad del dolor, no asocian, ¿no? Que estamos preguntando que cuando tiene el dolor, tiene náuseas o vómitos, ¿no? Y usted sí también me da náuseas o vómito por la gastritis. Entonces, ahí hay que ser específico. Cuando tiene el dolor de cabeza, viene acompañado de náuseas y vómitos, generalmente todos dicen sí. Y cuando vomita, le calma o no le calma el dolor. Entonces, ahí también para determinar si tenemos o no tenemos un signo de alerta o de alarma, ¿no? Entonces, la mayoría de pacientes dicen, no, pues no, si vomito el dolor no me calma, ¿no? La fotofobia, la sonofobia están presentes en un 80% de pacientes, ¿no? Y también es frecuente la osmofobia. Los pacientes con migrañas son bastante sensibles a los olores también. Hay pacientes que le van a hacer ciertos olores, me dan dolores de cabeza, ¿no? Y en el criterio es que pues no tengamos otros indicios en la historia clínica ni en el examen físico, ¿no? O sea, el examen físico tiene que ser normal, ¿no? Y no hay otra causa que nos explique nuestro cuadro clínico, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Examinar a nuestros pacientes y como ya hemos indicado acá en cuestión de cefaleas, es importante nuestra anamnesis, cómo preguntamos y todo lo que tenemos que preguntar para poder determinar y tener un diagnóstico certero. Ya que si nosotros le decimos al paciente, mira, puede tener migraña, entonces el paciente va y se pone a buscar qué cosa es la migraña y se informa y bueno, entonces le ocasionamos incluso más ansiedad, ¿no? Siguiente. En los criterios diagnósticos de migraña con aura, vamos a tener al menos dos crisis que van a cumplir los criterios de la presencia de síntomas visuales sensitivos o de lenguaje, ¿no? Completamente reversibles. O del tronco encefálico, pero no del tronco encefálico ni retinianos, ¿no? O al menos de tres de estas seis características. En el criterio C, que tenemos al menos un síntoma de aura que se desarrolla gradualmente en 5 minutos a más en dos o más síntomas que cuando ocurre el dolor, ¿no es cierto? El carácter progresivo, ¿no? De la aura va a ser junto con la aparición de síntomas visuales, sensitivos, positivos y un rasgo más característico de la aura migrañosa. Siguiente. Entonces, también vamos a tener dos o más síntomas de la aura que van a aparecer sucesivamente. Cada síntoma individual de la aura va a durar entre 5 a 60 minutos, ¿no? Durante la hora pueden ocurrir tres síntomas de duración aceptable, ¿no? De entre 3 a 6 minutos, a 3 a 60 minutos. Al menos un síntoma de la hora va a ser unilateral, al menos un síntoma de la hora va a ser visual o sensitiva, va a ser positivo, ¿no? ¿Esto qué significa? Esas lucecitas que aparecen, pues, ¿no? El ahora está acompañado o seguido 60 minutos antes de la cefalea, ¿no? Y no hay otra explicación para el diagnóstico, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, sus factores de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar bien si es un aura o si es un tipo de crisis convulsiva también, ¿no? O si se trata también de un accidente isquémico transitorio. Entonces acá, por ejemplo, la edad es importante. La migraña va a aparecer en mujeres, ¿no? Generalmente jóvenes, pues, ¿no? O sea, antes de los 40 años. Ya si estamos viendo 45, 50, 60 años, que sea migraña es un poco más complicado. Tenemos que buscar ya otras causas, ¿no? Siguiente. Entonces, vamos a tener la migraña episódica y la migraña crónica. ¿En qué se van a diferenciar? Más que todo en el tiempo, ¿no? La migraña crónica
¿no? Va a aparecer durante un periodo de 15 o más días al mes durante más de 3 meses, ¿no? Ahora, esto también es importante. ¿Cómo vamos a preguntar al paciente cuántas veces le duele? Porque ellos dicen, no, no, a mí me duele, estoy con dolor siempre, siempre tengo dolor de cabeza. Es lo que dicen, ¿no? Siempre tengo dolor de cabeza. Entonces, hay que definir el siempre, ¿no? Cuántas veces puede ser, ¿no? Cuántas veces a la semana tiene el dolor de cabeza y durante un mes, cuántas veces tiene el dolor de cabeza. O sea, a veces te dicen, no, yo estoy así meses, ¿no? Más de 2 meses, más de 3 meses, 6 meses, un año, sí, más o menos, ya el paciente se ubica. Entonces ya tengo más o menos 6 meses con dolores de cabeza. Y esos dolores de cabeza son, en una semana, ¿cuántas veces le duele, no? Eso, así de intensos, ¿cuántas veces le duele? Todos los días, ¿no? Generalmente te dicen todos los días, ¿no? Por ejemplo, ya. Y ese dolor, así viene, le viene todos los días de forma intensa, ha sido así los 6 meses, o este dolor ha empeorado, ¿no? Porque también eso hay que saber diferencias. Tal vez el paciente tiene una vez, le duele la cabeza, una vez al mes, y recién el último mes su dolor ha empeorado, ¿no? Entonces eso también hay que diferenciar. Entonces, en el criterio B que tenemos, aparece en un paciente que ha sufrido al menos 5 ataques que cumplen los criterios B y D, ¿no? De migraña con o sin aura. En el criterio C tenemos en un periodo de 8 o más días por espacio de más de 3 meses que cumple los criterios C y D para la migraña sin aura y los criterios B y C para la migraña con aura. Y no tenemos otra explicación en otro diagnóstico en la clasificación internacional de cefaleas, ¿no? Eh, y lo otro, uno de los criterios también dentro del C está, pues, ¿no? Que se va a aliviar con triptanes y derivados ergóticos. Siguiente. Ahora, en caso de la migraña, tenemos factores desencadenantes. Como ya hemos visto ayer, es importante educar al paciente, ¿no? Si ya nosotros cumplimos o estamos cumpliendo nuestros criterios diagnósticos para decirle a una paciente que tiene migraña, ¿no? Entonces, tenemos que explicarle que existen factores desencadenantes y que tiene que aprender a diferenciarlos o a identificarlos, ya que esto depende de cada paciente, no es de forma general, ¿no? Cada paciente tiene diferentes factores desencadenantes. A unos les desencadena el chocolate, el café, el vino, ¿no? La cerveza, a otros no, a otros el plátano, la comida chatarra, ¿no? En la mayoría de casos, un factor desencadenante es la falta de sueño adecuado, generalmente. Entonces, tenemos factores psicológicos como el estrés, ansiedad, depresión, factores hormonales como la menstruación, la ovulación. Es importante también identificar esto. Por eso es importante que los pacientes lleven su diario de cefaleas, ¿no? Alimentarios como el alcohol, el chocolate, el queso, el ayuno también puede desencadenar dolores de cabeza, comidas ricas en nitritos, glutamato, ¿no? Los chifas, ¿no? El aspartato, el exceso o abstinencia de la cafeína. El café en algunos pacientes también desencadena su dolor, el exceso de consumo, ¿no? O también su abstinencia, ¿no? Si bien es cierto, el café tiene muchos beneficios, ¿no? Que se publican y se ven, pero en pacientes con migraña, pues, idealmente deberían dejar el café, ¿no? Idealmente. El sueño, el exceso o el déficit de sueño, algunos fármacos como los estrógenos, por ejemplo, en mujeres, es importante preguntar si toman algún anticonceptivo porque también empeoran los dolores de cabeza, ¿no? Y los otros, ¿no? Traumatismos craneales, ejercicio físico, fatiga, cervicalgia, etcétera. Falta de ejercicio también puede desencadenar los dolores de cabeza. Entonces, siguiente, ya, atrás, ya. Entonces, como resumen, tenemos en la migraña
nuestros criterios diagnósticos. Tenemos migraña episódica y la migraña crónica, ¿no? Tenemos los diferentes tipos de migraña, los más clásicos, los más frecuentes, la migraña con aura y sin aura. Idealmente identificar el aura, ¿no? Dando ejemplos al paciente, qué tipo de aura es, qué cosa es lo que siente usted cuando le duele la cabeza, ve algo o huele algo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Generalmente los pacientes lo identifican, algunos sí, algunos no, ¿no? No es muy frecuente tampoco. Luego tenemos nuestros criterios diagnósticos, ¿no? Para determinar un paciente con migraña, ¿no? El tipo de dolor, ¿no? Las características, la intensidad, si vienen o no vienen con síntomas acompañantes, ¿no? Y los tiempos, ¿no? Es importante. Siguiente. Bueno, otro de los tipos de cefalea frecuentes, ¿no? Es la cefalea tipo tensión o tensional, ¿no? Que ha sido considerada por mucho tiempo, ¿no? Una de las cefaleas primarias más frecuentes, pero ya con la migraña crónica y y el adecuado diagnóstico ya, ¿no? También como que están por ahí, ¿no? Esta cefalea se va a presentar como cuadros de dolor asociados a un síndrome miofacial y la incidencia es un poco más baja de lo que anteriormente se había estimado, ¿no? Siguiente. Entonces, acá tienen un pequeño cuadro de la epidemiología de la cefalea tipo tensional y la prevalencia, ¿no? Por ejemplo, en niños tenemos un 10 a 25%, en ancianos un 25 a 45%, ¿no? En hombres un 43% y en mujeres un 46%, ¿no? Ahora más frecuente en las mujeres, ¿no? En los niños que en el hombre. Y en los ancianos, mujeres que en los varones, ¿no? En los niños con cefalea, que también podríamos ver, es importante identificar factores, los signos de alerta, signos de alarma que vamos a ver el día de mañana en cefaleas secundarias, ¿no? Eso sí lo tenemos que tener bien presente. Y si no tenemos signos de alerta, signos de alarma, entonces preguntar al niño, así es que nos puede colaborar, ¿no es cierto? Como que en qué ambientes viven, ¿no? Si hay discusiones de los padres, si hay peleas, ¿no? Generalmente ocurren, ¿no? Discusiones, peleas, o si el niño duerme bien. Un niño que no duerma bien ya es porque tiene un ambiente familiar pues no adecuado, ¿no? Entonces, los niños mejoran mucho con terapias, ¿no? Y también idealmente es, ¿no? Examinarlo. Ahora vamos a ver en el examen físico, ¿no? Pero en niños, importante, así como en ancianos y el resto de pacientes, determinar factores de alarma, signos de las banderas rojas, y si no tenemos, ver su ambiente, en qué ambiente están. Siguiente. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos factores genéticos, ¿no? Que está asociado a familiares de primer grado, factores ambientales como el estrés, la tensión, la ansiedad, la depresión, mecanismos periféricos, ¿no? La activación o sensibilización de los receptores nociceptivos periféricos, como habíamos visto ayer, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen tendencia a las cefaleas, ¿no? Cualquier tipo de cefalea ya un poco más complicada en pacientes con migraña, tienen cierta sensibilidad a nivel periférico, ¿no? Entonces, ellos tienen más, como que son más propensos a tener cefaleas. Los mecanismos centrales, la sensibilización central, ¿no? Un aumento del campo receptivo del dolor y la disminución de la actividad antinociceptiva, ¿no? Esos son las vías de dolor. Activación de neuronas motoras pericraneales. Entonces, son los factores que tenemos para la fisiopatología en caso de una cefalea tensional. Siguiente. Entonces va a haber un aumento de la sensibilidad de los músculos pericraneales, ¿no? Así como puntos de gatillo a nivel craneal o cervical, ¿no? En el oblicuo superior, trapecio, temporal, occipital, esternocleidomastoideo. Un aumento de la sensibilidad
que se va a relacionar con la intensidad y la frecuencia de las cefaleas. Este dolor estaría producido por la activación o la sensibilización de los receptores nociceptivos periféricos. Siguiente. Entonces, es importante ver, como hemos indicado, la anamnesis, ¿no? Los datos demográficos, las características del dolor, ¿no? La intensidad, la localización, los signos y síntomas acompañantes, la ausencia de los criterios de alerta o de alarma desencadenantes, ¿no? La limitación funcional, la frecuencia y la respuesta al tratamiento. En cuanto a la exploración, hacemos un examen físico neurológico completo. Importante también palpar la musculatura pericraneal y cervical. Siguiente. Entonces acá tenemos, ¿no? Hay un test de la sensibilidad craneal que consiste en la palpación manual de 8 puntos cráneos cervicales en ambos lados, ¿no? Músculos frontales, temporales, el macetero, el esternocleidomastoideo, suboccipitales, trapecio, la apófisis mastoides y la apófisis clinoris. Entonces vamos a hacer una pequeña compresión, ¿no? En estos lugares y en estas regiones, y el paciente va a sentir dolor, ¿no? E incluso cuando hay mucho dolor, esos son los centros de gatillo de dolor, ¿no? Si ven o buscan el test de sensibilidad craneal, van a ver que es una puntuación, ¿no? Y según eso, según las localizaciones, las localizaciones te va a dar un puntaje, ¿no? Siguiente. Entonces, tenemos la cefalea tensional también episódica y crónica, en que se van a diferenciar en el tiempo, ¿no? En cuanto a la cefalea tipo tensional episódica, vamos a tener 10 episodios de cefalea que van a aparecer, que aparezcan de más o menos un día al mes o menos de 12 días al año, que complementen los criterios B y D, ¿no? 10 episodios de cefalea que van a aparecer, ¿no? En menos de un día al mes o 12 días al año. La cefalea va a ser con una duración de 30 minutos a 7 días. La localización puede ser bilateral, ¿no? En el criterio C tenemos, ¿no? Al menos dos de las siguientes características. La localización puede ser bilateral, la calidad va a ser opresiva, tensa, no pulsátil, ¿no? Es una de las diferencias que tenemos en cuanto a migraña. La intensidad va a ser leve a moderada, lo que explicábamos antes. El paciente con cefalea tensional puede hacer sus actividades, ya no es tan incapacitante como una migraña, ¿no? Y no va a empeorar con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras. En el criterio D dice ambas características, como por ejemplo no hay náuseas, no hay vómitos, y puede estar asociado en algunos casos a fotofobia o fonofobia, no ambas, ¿no? Y no hay otra mejor explicación de este diagnóstico en otra clasificación, ¿no? Y en la cefalea tipo tensional episódica frecuente, vamos a ver que van a ser 10 episodios de cefalea que van a ocurrir en una media de 1 a 4 días en un mes durante más o menos 3 meses, ¿no? Y van a cumplir los criterios B y D. ¿Qué vemos entonces? En las cefaleas tensionales ya vemos, ya estamos diferenciando con una migraña, ¿no? Estamos diferenciando el tipo de dolor, ¿no? Estamos diferenciando también la intensidad, ¿no? En la intensidad y bueno, la clasificación en lo que es episódica o es crónica es más que todo por el tiempo. Ideal, y sabemos también que, por ejemplo, en la intensidad, en las migrañas son incapacitantes, el paciente no trabaja, falta el trabajo. En las cefaleas tensionales son más tolerables, el paciente lo tolera. Que las tensionales son la mayoría, ¿no? No hay que dejarnos llevar también cuando el paciente viene y dice, tengo migraña. Ellos, todo dolor de cabeza, dicen migraña. Entonces, para hacer una buena anamnesis, ¿no? Siguiente. Ya. Entonces, en los criterios diagnósticos para la cefalea tipo tensión crónica, tenemos una cefalea que se va a presentar más de 15 o más de 15 días al mes durante al menos 3 meses, ¿no? Y cumple los criterios B y D.
duración de minutos a días sin remisión, ¿no? Ya hemos visto la localización bilateral, calidad opresiva, ¿no? O tensiva, pero no es pulsátil. La intensidad va a ser moderada o leve, no empeora con la actividad física. No hay náuseas, no hay vómitos y puede haber presencia de fotofobia o fonofobia, no ambas. En el criterio de, ¿no?, que no haya otra explicación de otro diagnóstico en la clasificación internacional de cefaleas. Ya, siguiente. Bueno, esto es un adelanto, ¿no?, en cuanto a los exámenes complementarios, que lo vamos a tocar también mañana. ¿En qué casos vamos a pedir exámenes complementarios? En caso, estamos hablando acá de las cefaleas primarias, en las cefaleas tensionales, no está indicado potenciales evocados, respuestas reflejas, test autonómicos, doble transcraneal, PET, SPECT, electroencefalograma, mapeos o análisis topográficos por potenciales evocados por láser. No están indicados. En casos concretos de debut, adelantando, ¿no?, signos de alerta, signos de alarma, en ancianos o datos atípicos podemos solicitar una neuroimagen, ¿no? En caso de personas adultas mayores, ¿no?, más de 55 años, ¿no?, descartar cuadros infecciosos, ¿no?, PCR, BCG, ¿no? Podemos ver eso. Y sí está recomendado, como ya habíamos indicado ayer también, llevar sus diarios de cefalea, explicar al paciente, ¿no?, que tiene que anotar, ¿no?, en un calendario, un cuaderno, como quieran. Las jovencitas son bien curiosas, hacen su cuadrito, su cuadernito, sus dibujitos. En caso de los varones o los adultos es un poco más complicado, entonces les agarras un calendario y marcas, ¿no? Marcas los días que tienes mucho dolor, los días que tienes un dolor regular y dejas en blanco los días que no tienes dolor. Siguiente. Ya. Entonces, hemos visto lo que son lo que es más frecuente, ¿no? Las cefaleas tipo migraña y las cefaleas tensionales y cómo lo podemos diferenciar. Es muy importante que tengamos, es un objetivo, ¿no?, de esta clase, que podamos llegar a este diagnóstico diferencial. A veces sí es un poco más complicado, hay, bueno, otros síntomas, ¿no? Quizá no podemos hacer tal vez una buena anamnesis, el paciente no colabora, etcétera, ¿no? Pero ya teniendo estas características, tenemos ya los grandes datos para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos el tipo de dolor, la intensidad, ¿no? Y ver también los tiempos, si tratamos una cefalea episódica o vamos a tratar una cefalea, migraña crónica o tensional crónica o tensional episódica o migraña episódica, ¿ya? Ya, ok. Entonces, continuamos. Ya, antes, como ya habíamos indicado también, muy importante, por favor, en los pacientes ver cómo duerme el paciente, si tiene sueño alterado o no, porque el sueño es importante en general para todo. La mayoría de personas no duerme bien. Idealmente, recomendar que puedan leer o que puedan, o se le puede explicar si nos da tiempo lo que es higiene de sueño, ¿no? Cuando a veces el paciente viene y le gusta leer, le gusta informarse y viene y te dice, no, yo leí esto, bueno, perfecto, le dice, usted va a leer lo que es higiene de sueño. En la higiene de sueño son recomendaciones, como ya hemos explicado, cómo dormir bien, sin luz, sin televisor, sin celular, ¿no? A una hora adecuada todos los días, no pasar las 11 de la noche, no comer mucho en la noche, tomar agua hasta las 6 de la tarde idealmente, ropa cómoda, cama cómoda, ¿no? Para poder dormir adecuadamente, ¿no? Si ya haciendo todo esto el paciente pues tiene dificultades, bueno, podríamos optar otros tipos de tratamiento. Es importante porque también vamos a elegir según todas estas características, todos estos datos clínicos en la anamnesis, vamos a elegir también nuestro medicamento. Si vamos a tratar una migraña crónica, por ejemplo, en una paciente que tiene problemas para dormir, ¿no? Entonces, si le damos amitriptilina, le va a ayudar.
porque la amitriptilina tiene un efecto secundario que da sueño. Entonces, le ayuda a la paciente también de paso, ¿no? O si, por ejemplo, es una paciente que tiene mucha ansiedad, ¿no es cierto? Podemos optar por topiramato, ¿no? Que también le va a ayudar ya como efecto secundario a bajar también la ansiedad. Ahora, y ahí vamos a ver también, pues, ¿no? En caso ya de cada medicamento, cuál dar y cuál no a cierto tipo de pacientes, ¿no? Si bien hay medicamentos muy buenos, pero no todos los pacientes lo pueden utilizar. Ahora, bueno, continuando, vamos a ver las cefaleas trigémino-autonómicas. Estas cefaleas ya son menos frecuentes, ¿no? A veces no son tan fáciles tampoco de definir, ¿no? Entre ellas tenemos la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración y la hemicrania continua. Siguiente. Entonces, tenemos la cefalea en racimos. Se va a caracterizar por la aparición cíclica de periodos sintomáticos, o sea, racimos, ¿no? Durante los cuales el paciente sufre una cefalea unilateral, ¿no? Breve, intensa, acompañada de signos vegetativos oculofaciales. Generalmente predomina en varones, tiene un inicio típico de los síntomas más o menos a los 30 años. Es poco frecuente, ¿no? Su incidencia va a ser de 53 por cada 100.000 habitantes por año, de una prevalencia de 124 por cada 100.000 habitantes. Siguiente. En el cuadro clínico vamos a ver que este tipo de cefaleas son estrictamente unilaterales y el dolor se va a centrar en la región orbitaria y periorbitaria, acompañado por síntomas vegetativos como por ejemplo inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea, obstrucción nasal, edema palpebral, sudoración frontal, incluso tosis o miosis. El dolor es de gran intensidad, insoportable, carácter penetrante o taladrante, expansivo, incluso pulsante. En raras ocasiones puede aparecer en el otro lado, generalmente es en un solo. Siguiente. Siguiente. Ya, el anterior. Ajá. Entonces, los pacientes durante los ataques no van a tolerar la posición de cúbito y van a tener una gran inquietud motora, ¿no? Estos episodios van a durar de 15 a 180 minutos. Van a recurrir con frecuencia variable los ataques cada 2 días o pueden tener 8 ataques al día, ¿no? La sintomatología se va a presentar con un predominio vespertino o nocturno. Incluso puede ser puntual a una misma hora, ¿no? El sueño, los vasodilatadores como el alcohol, la altitud, pueden favorecer o precipitar estos ataques en sus fases sintomáticas. Siguiente. Entonces, tenemos una cefalea en racimos episódica y una cefalea en racimos crónica, ¿no? En la episódica se van a presentar periodos que van a durar 7 días a un año, ¿no? En un año, separadas por fases libres de dolor, que duran como mínimo 3 meses. Y en la crónica vamos a tener que se van a presentar durante un año o más sin remisión, con periodos de remisión que van a durar menos de 3 meses, ¿no? Siguiente. En los criterios diagnóstico que tenemos, ¿no? Tenemos criterio A, al menos 5 crisis que cumplan los criterios B y D. En el criterio B, que tenemos un dolor intenso o muy intenso, estrictamente unilateral, orbitario o supraorbitario y o temporal, que va a durar entre 15 a 180 minutos sin tratamiento.
En el criterio C tenemos cualquiera de estas características, ¿no? Al menos uno de los siguientes signos, al menos uno de los siguientes signos o síntomas, ¿no? Ipsilaterales al dolor, inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, sudoración frontal, facial, miosis o tosis, sensación de intranquilidad o agitación. La frecuencia de la crisis va a oscilar cada 2 días y 8 al día. El cuadro clínico, bueno, en el criterio E tenemos pues que no está explicado por otro proceso en la clasificación internacional de cefaleas, ¿no? Siguiente. Entonces, ahora vamos a ver la cefalea hemicránea paroxística. Al final, van a tener un cuadro de ya estos tipos de cefalea que son menos frecuentes, ¿no? Para diferenciarlos. En la hemicrania paroxística va a ser también unilateral con acompañamiento de síntomas vegetativos oculofaciales y respuesta absoluta a la indometacina, ¿no? Es un trastorno relativamente raro, va a ser una prevalencia de 1 a 3%, 1 por cada 50.000 habitantes, ¿no? Y predomina ligeramente en mujeres, a una edad media de inicio de 34 años. Siguiente. Entre los criterios diagnósticos tenemos al menos 20 ataques que cumplen los otros criterios. Dolor intenso, unilateral en región orbitaria, supraorbitaria, temporal, con una duración de 20 a 30 minutos, ¿no? Con al menos uno de los siguientes síntomas: inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, edema palpebral, sudoración frontal, facial, rubefacción frontal, facial, ¿no? Sensación de taponamiento de los oídos, miosis o tosis. Los ataques tienen una frecuencia por encima de 5 al día durante más de la mitad del tiempo, ¿no? Son más frecuentes. Y los episodios van a responder completamente a dosis terapéuticas de indometacina, ¿ya? En la de racimos responde a qué? A oxígeno. A eso vamos a ver en el tratamiento. Los episodios no tienen otra explicación en los diagnósticos de la clasificación internacional de cefaleas, ¿no? Siguiente. Las cefaleas neuralgiformes de breve duración es el síndrome que se conoce con su sigla SUNT. Fue descrito en 1989 y los casos se han comunicado que habían ataques que duraban de 5 a 40 segundos, acompañados de una combinación variable de síntomas vegetativos, ¿no? Con predominio casi constante de la inyección conjuntival y lagrimeo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Al menos 20 episodios, ¿no es cierto?, que van a cumplir los otros criterios: dolor unilateral moderado a grave en la región orbitaria, supraorbitaria, con una distribución trigeminal, ¿no? Y una duración de 1 a 600 segundos en forma de punzadas únicas, ¿no? Serie de punzadas en un patrón de dientes de cierre, ¿no? En el criterio C tenemos al menos uno de los 5 síntomas o signos autonómicos craneales, ipsilaterales al dolor, hiperemia conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, sudoración facial, ¿no? Y la frecuencia va a ser al menos una vez al día. Si bien estamos observando, son bastante parecidos con algunas diferencias bien específicas. Y bueno, el criterio es pues que no podamos explicarlo con otro diagnóstico según la clasificación internacional de las cefaleas. Siguiente. Entonces, en los criterios diagnósticos tenemos esta cefalea de breve duración con hiperemia conjuntival, ¿no? El ataque va a cumplir los criterios diagnósticos de breve duración, ambos con inyección conjuntival, perdón, lagrimeo ipsilaterales, ¿no?
Y en los síntomas autonómicos van a ser criterios diagnósticos de cefalea unilateral de breve duración, con una sola o ninguna inyección conjuntival, ¿no? Esa es la segunda parte de los criterios diagnósticos. Siguiente. La hemicrania continua va a ser estrictamente también unilateral, va a haber un dolor moderado, fluctuante, persistente, ¿no? Con una respuesta absoluta a la indometacina. Tenemos la hemicrania paroxística y la hemicrania continua. Ahora, va a haber otros signos y síntomas más inconstantes, como por ejemplo síntomas vegetativos, oculofaciales, ipsilaterales, ¿no? Algunos síntomas como náuseas, vómitos, fotofobia, somofobia, generalmente presente en las exacerbaciones. Predomina en mujeres y los síntomas más o menos se inician en la tercera década, ¿no? En un rango de los 5 a 67 años. Siguiente. En los criterios diagnósticos tenemos una cefalea unilateral, ¿no? Que va a cumplir los criterios B y D. En el criterio B, presente desde al menos 3 meses, con exacerbaciones de moderada a gran intensidad, ¿no? Y en el criterio C tenemos que alguno o ambos de los siguientes síntomas. O sea, en la primera parte puede estar asociado a signos como inyección conjuntival, congestión nasal, edema palpebral, sudoración, miosis, sensación de intranquilidad, agitación. Y en el criterio D responde totalmente a dosis de indometacina. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos presente en al menos 3 meses. Siguiente. Ya. Entonces, acá tenemos como un cuadro, resumen, ¿no? Para poder más o menos orientarnos en cuanto a ver ante qué tipo de cefalea estamos nosotros con nuestro paciente. Entonces, como vemos, primero y más importante es la anamnesis, ¿no? Y la exploración física. La anamnesis lo más detallado posible, el tipo de cefalea, la localización, la duración, la aparición, ¿no? Los síntomas acompañantes, desencadenantes, ¿no? Lo que mejora o lo que empeora, ¿no? La exploración física neurológica tiene, en caso de las primarias, tiene que ser normal, ¿no? En el caso de las secundarias ya vamos a ir viendo que podríamos encontrar signos de focalización neurológica, ¿no? Y ahí vamos a ver, según nuestra anamnesis, si va a una cefalea primaria o va a una cefalea secundaria. ¿Qué nos va a ayudar para determinar una cefalea secundaria? Nuestros signos de alerta o signos de alarma o nuestras banderas rojas. Ahora, si no tenemos banderas rojas, entonces tenemos cefaleas primarias. La cefalea primaria puede ser unilateral o puede ser bilateral. En las unilaterales, si está asociado, por ejemplo, a inyección conjuntiva, lagrimea o rinorrea, ¿no es cierto? Si tiene menos de 5 ataques, puede ser una cefalea en racimo. Si tiene más de 5 ataques, puede ser una cefalea hemicraneal paroxística, ¿no? Si no tenemos estos síntomas de inyección conjuntiva, lagrimea o rinorrea, ¿no es cierto? No hay, pero empeora con la actividad física, el dolor es pulsátil, hay náuseas, vómitos, fonofobia, fotofobia. Podemos ver con aura o sin aura, una migraña con aura o una migraña sin aura. Y en el caso, por ejemplo, de bilaterales, tenemos que ver si toma algún analgésico, como hemos observado ayer, que podría ser una cefalea por abuso o exceso o excesivo uso de medicamentos analgésicos, ¿no? Y si no tenemos este dato, o sea, si no hay analgésicos asociados, empeora con la actividad física o no, ¿no? Si no empeora con la actividad física, entonces podría ser una cefalea tipo tensión. Menos de 15 días al mes, una tensional episódica, más de 15 días al mes, una tensional crónica, ¿no? Siguiente. Y acá, ya para terminar, tenemos un cuadro donde vamos a observar los diferentes síndromes, ¿no? Los tipos de cefalea y cómo podemos diferenciarlos. Por ejemplo,
según la localización del dolor, la duración de los ataques, la cualidad del dolor, los síntomas autonómicos, los estímulos precipitantes, el tratamiento, ¿no? Que ya lo vamos a ver mañana, y los comentarios que podríamos ver. A ver, por ejemplo, en una neuralgia trigeminal, ¿no? Si bien no está considerado dentro de las cefaleas, pero sí, como han visto, en las cefaleas las autonómicas pueden confundirse con una neuralgia trigeminal. En la neuralgia trigeminal el dolor va a ser en la segunda y tercera rama trigeminal, generalmente. Los ataques van a ser de 2 a 33 segundos, agudo, eléctrico, corrientes que el paciente siente, ¿no? Síntomas autonómicos no van a estar presentes, ¿no? Estímulos precipitantes, táctiles, ¿no? O que se pueden aplicar en el territorio del quinto 2 o quinto 3. El tratamiento, bueno, carbamazepina, y el comentario, hay presencia de áreas gatillo, que significa que tocamos y exaltamos el dolor, ¿no? Esos son áreas gatillo. En la neuralgia supraorbitaria va a ser en la región lateral de la frente, va a ser la duración continua con exacerbaciones, ¿no? El dolor, como va a ser constante, sordo, paroxístico, no va a haber síntomas autonómicos, ¿no? Y también se va a precipitar con estímulos táctiles. Tratamiento también con carbamazepina, pero en estas neuralgias también se puede utilizar el bloqueo, ¿no? Que puede eliminar transitoriamente el dolor. Generalmente podemos utilizar eh, lidocaína o incluso Botox, ¿no? Se bloquea con Botox. En las cefaleas tipo Zoom, ¿no? En las neuralgiformes, el dolor va a ser retroocular, periocular en la frente, va a durar 5 segundos a 3 minutos en general, ¿no? Quemante, agudo, pulsátil. Va a haber síntomas autonómicos, ¿no? Y ¿qué lo va a precipitar? Estímulos mecánicos, ¿no? En el territorio trigeminal y extratrigeminal. Tratamiento en estos casos, bueno, la motrigina, la gabapentina. Y los ataques, como comentario, van a predominar en el día. En la cefalea con racimos orbital, región temporal de la frente, va a durar más de 15 a 180 minutos, ¿no? Va a ser fijo, quemante, como una puñalada, ¿no? Va a causar mucha intranquilidad. Va a haber síntomas autonómicos, ¿no? Lo que puede precipitar el alcohol, sustancias químicas vasodilatadoras. En el tratamiento se puede usar verapamil, litio, topiramato, prednisona, ¿no? Y en el comentario, bueno, estos ataques van a ser a predominio nocturno. En la hemicrania paroxística también va a ser de la localización retroocular, orbital, frontal. La duración es más corta, 2 a 45 minutos. Es un dolor pulsátil fijo, puñalada, ¿no? Va a haber síntomas autonómicos, ¿no? Va a haber cómo se va a precipitar con estímulos mecánicos en el cuello, ¿no? Va a responder a la indometacina, ¿no? Hay muchos ataques diarios sin predominio del horario. En las cefaleas punzantes primarias, ¿no? Va a ser en cualquier parte del cráneo, 1 a 3 segundos hasta 10 segundos, punzante, paroxístico, el tipo de dolor, síntomas autonómicos ausentes, no hay factores precipitantes, mejora con indometacina también, y la localización va a ser preferente en el quinto 1, ¿no? Hay mucha información, es difícil que pues aprendamos todo, ¿no? Entonces, en caso de estas cefaleas que son las menos frecuentes, bueno, podemos repasar y ir viendo, ¿no? Es importante, y el objetivo de hoy, que sepan diferenciar una cefalea tipo migraña, crónica, episódica, con aura, sin aura, y una cefalea tensional, crónica, episódica. Entonces, porque eso es lo que vamos a ver más frecuentemente en nuestra consulta. ¿Ya? Siguiente, creo que eso es todo. Ya. Entonces, bueno, acá un pequeño dibujito para que no se olviden, ¿no? Cómo es la migraña, la cefalea tensional y una cefalea en racimos. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta?
Espero que haya sido didáctico, que hayan podido entender, ¿no? Hay mucha información, ¿no? Más que todo, como les decía, ver bien los criterios diagnósticos en lo que es cefaleas tensionales y las cefaleas tipo migraña, que es lo más frecuente que vamos a ver. Y los tiempos para ver si es una episódica o si es una crónica, ¿no? La migraña siempre es unilateral. Ajá. Como lo habíamos explicado, la migraña generalmente es unilateral en un 40-50% de pacientes, pero puede ser en algunos casos bilateral o puede cambiar, generalmente es en un lado, pero puede cambiar. Ahora, cuando hay cambios en el dolor de cabeza tipo migraña, hay que evaluar bien las características y examinar bien al paciente porque también es un signo de alerta o alarma, una bandera roja, donde tenemos que pedir una imagen. Entonces, generalmente los pacientes con migraña ya tienen su localización. Me duele la mitad derecha, siempre, ¿no? Pero en algún momento puede doler la otra parte, sí. Puede doler todo, sí, también. Es menos frecuente, pero sí puede ocurrir. Ya. En niños, la migraña se manifiesta de diferentes maneras, no generalmente con dolor de cabeza, ¿no? Generalmente ya podríamos ver, pues, ¿no? A partir de los 5 años, 6 años, pueden manifestar dolores, por ejemplo, epigástricos, pueden manifestar dolores de huesos, articulaciones, pueden presentar cinetosis, ¿no? Pueden presentar tal vez síntomas de náuseas, vómitos, ¿no? Que a veces no se explican por problemas gástricos. Ahí hay que ver, ¿no? Si en la familia por ahí la mamá, ¿no? Es migrañosa, ¿no? Porque no se presenta siempre con dolor de cabeza típico. En niños la presentación es diferente en algunos casos sí tienen dolor típico, ¿no? Generalmente ya a los 5, 6, 7 años, ¿no? Se puede presentar. A ver, mañana vamos a ver el tratamiento y me dices cuál es la mejor manera de tratar la migraña asociada al consumo de licor. Bueno, el alcohol es un factor precipitante de migraña, ¿no? O sea, sabemos que si tomas alcohol, ¿no? Te va a dar migraña en algunos pacientes. Ahora, ¿qué tipo? Generalmente el vino, la cerveza están más asociados a dolores intensos de cefalea, o sea, de migraña, ¿no? O sea, lo desencadena, ¿no? Ahora, tratamiento, evitar el consumo de alcohol. Si sabes que el alcohol te desencadena la migraña, pues no se consume. Por eso es importante identificar los factores desencadenantes. Ahora, no todos los tipos de alcohol, por ejemplo, hay personas con migraña que toman vino blanco, no les da migraña. Toman vino tinto, les da migraña. Toman cerveza, les da migraña. Toman vodka o whisky, no les da migraña. Y ven también las cantidades. Puede darse migraña por consumo de cigarro, sí. Hay factores, entre los factores desencadenantes, en algunos pacientes no es muy frecuente el olor a cigarro, el hábito de fumar, sí puede desencadenar dolor de cabeza también. No es frecuente. Por eso le decíamos, ¿no? Cada paciente tiene que identificar qué cosa es, qué factor, qué es lo que le da el dolor de cabeza. Pueden ser los mariscos, puede ser el alcohol, puede ser el sol, la falta de sueño en la mayoría de casos, pueden ser los chocolates, puede ser un chifa, se comió un chifa, le dio migraña, se comió un ceviche, le dio migraña, ¿no? Hasta incluso puede variar en el tipo de pescado, ¿no? Los pescados blancos generalmente no dan mucha migraña que los otros pescados, ¿no? Que tienen la parte, sí, la parte negrita. Entonces, sí puede desencadenar también. No es frecuente, pero sí hay. Nunca hay náuseas y vómitos en la cefalea tensional, no. Este, en algunos pacientes te pueden decir que sí, pero como criterio diagnóstico no debería haber, ¿no? Pero hay que examinar bien, o sea, hay que ver si las náuseas, los vómitos están relacionados a algo más secundario, ¿no?
pero no debería, no está asociado. Ahora, por ejemplo, puede ser que un paciente no cumple todos los criterios de migraña, pero va a los criterios de probable migraña, ¿no? Entonces, eso también puede ocurrir. La cefalea tensional se asocia a dolor en la zona del cuello, sí, como hemos visto en una de las diapositivas, en el examen físico, tenemos que explorar la parte de la musculatura, ya sea temporal, la parte cervical, el esternocleidomastoideo también. Pero en esto, ver, bueno, hay otros datos también, hay cefaleas también, eh, hay cefaleas también cervicales que también se podrían confundir, pero en las tensionales ustedes aprietan, presionan todos los músculos que hemos indicado y pues van a tener puntos gatillos de dolor, incluso los trapecios también. Un dolor dental puede asociar a la aparición de migraña o son dos entidades clínicas diferentes. Ya, no. O sea que un dolor dental ocasione migraña, no. Pero generalmente a veces los dolores dentales o por extracción o cuando hay extracción dental aparece lo que es unos dolores neurálgicos del trigémino, ¿no? Que son dolores, como hemos dicho, ¿no? Tipo corriente, electricidad en el recorrido del nervio, ¿no? Generalmente el quinto 2 o el quinto 3, ¿no? Esto no es una migraña, sino es una neuralgia, ¿no? Que también tiene tratamiento, ¿no? Si en caso apareciera de esta forma, ¿no? El dolor dental no te va a ocasionar migraña. Ahora, si es en un caso de un paciente que ya tiene migraña y tiene un dolor dental, podría precipitar. La cefalea tensional podría ser unilateral o siempre es bilateral. La cefalea tensional es variable, ¿no? Puede ser unilateral, bilateral. El detalle es verificar el tipo, cómo es el tipo de dolor. En las cefaleas tensionales va a ser tipo opresivo, no va a ser tipo latido, ¿no? Los pacientes con cefalea tensional que nos dicen siempre, me duele toda la cabeza o me duele por partes, ¿no? O me duele la frente, se me irradia hasta atrás, ¿no? Entonces, eh, así siempre unilateral, siempre bilateral, no tiene, no es mucho así, sino que hay más que todo idealmente diferencia del tipo de dolor, ¿no? Que va a ser generalmente opresivo, tipo punzante, no va a ser tipo latido. Porque el uso de estrógenos puede conllevar a migraña. Ah, ya. Lo que pasa es que eh, uno de los factores desencadenantes también está la parte hormonal en caso de las mujeres. eh, puede empeorar los cuadros de migraña en la fase de la ovulación o en la fase de la menstruación. Y los estrógenos también pueden interferir en las vías de dolor, o sea, empeoran los cuadros de migraña. Ahora, ahí hay que verificar bien y hay que examinar bien porque también el uso de anticonceptivos puede ocasionar otros tipos de dolor de cabeza que tenemos que diferenciar, o sea, tenemos que diferenciar un dolor de cabeza secundario o descartar, por ejemplo, una trombosis venosa cerebral, ¿no? Hacer una adecuada anamnesis del dolor de cabeza y hacer un adecuado examen físico, ¿no?